Por eso Dios te quiere bendecir y tienes que entenderlo. No es por ti o por mí nada más, sino es por la misión y el significado que Dios le ha dado a nuestra vida y lo que Dios quiere para nosotros aquí, que Él nos va a proveer. Tú y yo hemos pasado por problemas, tú y yo pasamos por situaciones, pero Dios nos ayuda a salir, ¿sí o no? Y vencemos. Y cuando vencemos hay más gloria para Dios, ¿sí o no? Pero no nos quedamos en el hoyo, ¿verdad que no? Vienen pruebas y luchas, pero dijo Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Siempre Dios va más allá. Él estableció esta ley con este principio. Lo que tú des, lo que tú siembras, nunca se compara con lo que vas a recibir. La cosecha será más grande siempre que las semillas que tú estás sembrando. Los mensajes del pastor Jorge tienen como finalidad conducirlo a usted a un estilo de vida de éxito que traerá paz a su corazón y transformará su vida y la de su familia. Su anfitrión, el pastor Jorge Martínez, estará con ustedes en unos instantes más. Entonces, en esta ley vamos a tener que conocer 3 cosas muy importantes para que podamos entenderla y empezar a aplicar los principios. Número 1, debemos de conocer los diferentes tipos de semillas que podemos sembrar. Ya vimos que la palabra de Dios es una semilla, hay más semillas. Número 2, tenemos que conocer los diferentes tipos de tierra donde debemos de sembrar. En la parábola del sembrador dice que la semilla cayó entre piedras y el sol la quitó, entonces no fue buena tierra, la desperdició esa semilla. Entonces hay que saber qué tierras producen para enfocarnos en ellas y obtener beneficio, porque es lo que Dios quiere. Y 3, el proceso de la siembra y la cosecha. Son las 3 cosas que tenemos que conocer. Aquí está la semilla de mostaza en mi palma, así de chiquito. Miren, si ustedes tienen la fe así, de este nivel, hombres con este tipo de fe cambiaron el mundo. Fueron los discípulos de Cristo. Y Dios quiere que tú seas de esas personas, que cambie el mundo, que tengas esta fe, por lo menos esta fe. Así, sea tu fe, como un grano de mostaza. Consérvalo por ahí para que siempre te acuerdes cómo debe ser tu fe, más que eso todavía. Y dijimos, regresando aquí a la ley de la siembra y la cosecha, que el apóstol Pablo nos dice, número 1, que Dios nos da la semilla. La semana pasada yo me enfoqué mucho en cómo pedir la semilla, porque eso es importante. Yo no puedo sembrar algo que no tengo, ¿sí o no? Por ejemplo, si a ti nunca te sembraron amor, y nótalo con personas que tú conoces, que en su familia nunca hubo alguien que les diera semillas de amor. Es más, te voy a decir, haz una prueba. Tócale el hombro a esa persona y si se hace así, le faltó que le sembraran amor. Con que lo toques así, si se violenta, si reacciona es porque no está acostumbrado, ¿sí o no? Le faltaron abrazos de parte de papá y mamá. Ahora, ¿qué significa? Ahora está aquí tu padre también para remediar las cosas, tu Padre Celestial, amén, que Él te va a ayudar, te va a suplir y va a llenar todos esos vacíos. Pero entonces, no podemos sembrar algo que no tenemos. Entonces, la semilla Dios no la da y tenemos que entenderlo y nadie nos tenemos que enojar. Y ya basta de ese paradigma y esa mentalidad que es que yo soy así porque pues a mí nadie me dio amor. No, pero si ya conoces a Dios tienes que cambiar, ¿sí o no? Porque Dios da semilla. No tuviste amor en tu infancia, no tuviste amor en tu adolescencia, no tuviste amor en tu matrimonio, pero ahora estás conectado con el amor que es Dios. Dios es amor. Entonces, ¿quién te va a dar la semilla de amor? Tu vida no tiene que ser igual. Dios da semilla, Él te va a dar la semilla de amor para que tú empieces a sembrar y cambiar las cosas en tu vida, ¿sí o no? Ya no hay excusa. Es que yo en mi infancia no. Si estamos conectados con Dios, Dios da semilla. ¿Quién da semilla? Dios. Ese es un principio muy importante. Y luego dice Pablo que Dios va a multiplicar nuestra sementera. Y aquí definimos que la palabra sementera significa acción de arrojar semillas en la tierra. O sea, tu siembra Dios la va a bendecir. Tú puedes decir, yo estoy muy lleno de fe, muy lleno de amor, de mucho conocimiento, de muchas cosas grandes, pero están en ti nada más, no salen de ti, no se reflejan, ¿sí? No tiene efecto en nada. Eso y nada es lo mismo, ¿sí o no? ¿Cuántas tumbas y gente están ahí? Murieron llenos de tantas cosas buenas y nadie supo, ¿sí o no? Entonces dice, tenemos que sembrar. Ya tengo la semilla, ahora la tengo que sembrar.
Y hablando de las finanzas, porque esto debe ser muy importante. A nosotros se nos ha sembrado un paradigma y hablamos que un paradigma es una estructura de pensamiento. Y sobre todo al pensamiento latino nos han puesto un paradigma de conquistados. Y yo los observo a muchos. Yo soy muy observador. Dios me ha permitido estar con muchos líderes, con líderes de todos los niveles. Cuando tú observas a las personas, sus comportamientos, te das cuenta de lo que hay en su corazón, lo que piensa la persona, ¿sí o no? Jesús dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Y yo observo, y una de las cosas que veo es que hay miedo al éxito. Y eso es precisamente por lo cultural que tenemos. Fuimos un pueblo conquistado. Nos cuesta más a nosotros, los latinos, tener éxito. Nos da miedo el éxito. Nos asignan algo importante, grande, y casi ahí nos desmayamos, ¿sí o no? Del terror de saber que podré o no podré, y va a venir fulano de tal, y ya no estamos comiendo las uñas, ¿sí o no? Y qué tal si esto nos sale bien, y qué tal. Y empezamos a estructurar y a crear una realidad que ni siquiera existe, pero el miedo la provoca. El miedo no existe. El miedo es algo espiritual, pero no es algo tangible. Pero el miedo te frena de muchas cosas grandes. Y a nosotros se nos ha enseñado que prosperar en las finanzas como cristianos es malo, y eso no está en la Biblia. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Hace unos días la pastora y mi hija se retrataron en un pesebre que pusieron aquí en la ciudad. Y están los sabios, 3 reyes. Nosotros en México le llamamos los 3 reyes magos, que bíblicamente no eran magos, eran sabios, ¿verdad? Del lejano oriente. Pero todos los conocemos en México que le trajeron algo a Jesús, ¿sí o no? 3 regalos para su ministerio. Fíjate qué bueno es Dios. Dios es proveedor, es un buen padre. Porque a su único hijo, que es Jesús, que fue la semilla. Jesús fue semilla. El primero. Le mandó, cuando nació, le mandó 3 cosas, usando a 3 personas que vinieron del lejano oriente. Eran astrónomos. Ellos vieron la señal. Uno le trajo mirra, otro le trajo incienso y el otro le trajo un cofre lleno de oro. ¿Qué le trajo? ¿Cuándo se usó la mirra y el incienso? Los evangelios dicen que María Magdalena, ese día que fue crucificado, y María, la madre de Jesús, fueron y ungieron a Jesús su cuerpo. ¿Con qué lo ungieron? María sacó de ahí lo que tenía, sabía lo que significaba tener el óleo y la mirra. Esas esencias aromáticas se usaban para los muertos. Entonces ahí Jesús desde el inicio estaba el Padre anunciando su misión. Él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. La misión de Jesús era morir por la humanidad. Esa fue su misión. Y Jesús, Dios le proveyó a Jesucristo desde el inicio. Tú tienes una visión, Dios te da la provisión. Jesús tenía la visión, Dios le dio la provisión. La mirra y el incienso anunciaban la gran obra de restauración, de redención del Mesías en la cruz. Pero a veces se nos olvida que llegó un sabio con un cofre lleno de oro. ¿Saben lo que cuesta una pulserita ahorita de oro? Te cuesta aquí en México de 12 quilates 80, 100 mil pesos. Un cofre lleno de oro. Y dice la Biblia que se lo dejaron a María y a José. Y dice que la Biblia que María guardaba esto en su corazón. Ella sabía que todo esto era la provisión de Dios para su hijo que había nacido, ¿sí o no? En el pesebre. ¿Pero por qué nació en el establo? Porque hubo un censo donde todo el mundo tuvo que ir por edicto, el emperador. Y era una locura, no había hoteles, no había posadas, y el que no iba lo mataba Roma, ¿sí o no? Así que tenías que ir porque tenías que ir al censo. Entonces cuando ellos llegan, pues tocan una posada, ya no hay lugar, hasta lo cantamos aquí en México, ¿no? Tocan otro nuevo lugar, y para que no diera luz, porque él no hizo reservación, José, ¿sí? Le dijo a alguien, pues mira, y por lo menos para que no nazca a la intemperie, hay un lugar. Pero se nos ha sembrado a nosotros que Jesús era pobre, siendo Dios, era pobre. Cuando yo veo que Dios Padre le dio un cofre de oro, ¿sí o no? ¿Para qué? A María. Para que Jesús tuviera todo lo que ocupaba en su niñez, ¿sí o no? Y en su adolescencia.
¿Te puedes imaginar a Jesús que no cumpliera su ministerio porque tenía esa anemia o porque no tenía a María para darle de comer lo que quería? Él tenía que estar fuerte, ¿sí o no? Él tenía que comer lo mejor, él tenía que, porque tiene una misión. Tú también tienes una misión, por eso Dios te quiere dar lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios te quiere bendecir y tienes que entenderlo. No es por ti o por mí nada más, sino es por la misión y el significado que Dios le ha dado a nuestra vida y lo que Dios quiere para nosotros aquí, que Él nos va a proveer. Y si Dios le ha dado grandeza a tu vida, las cosas grandes van a venir a ti. Pero tienes que conocer todo esto y no estar detrás de ello. Tranquilo, ¿sí o no? Tranquilo, Dios te va a proveer todo lo que necesitas. Pero Pablo dice, el propósito de Dios, en 2 Corintios 9:11, dice, es enriquecerte. O sea, que tengas la provisión suficiente. ¿Para qué? Para que cumplas el propósito de Dios para tu vida. Dios sería malo si te dijera que hicieras algo y no te diera las herramientas para que lo hicieras. ¿Cuántos de ustedes en un trabajo le dicen, a ver, vas a ir y me vas a traer esto y esto y esto? Pero te dicen, bueno, y aquí este es recurso, ¿sí o no? Para que lo logres, ¿sí o no? No te dicen, a ver, haz este evento y tú págalo. Ah, no, nadie dice, no, pues no lo hago, ¿verdad? Pero a ver, ¿con cuánto cuento? A ver, en base a eso, proyecto. Bueno, si en el mundo así se trabaja, Dios es más sabio, más grande, más rico, más poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Más justo. No te envía ahí para que fracases. Dios te envía para que tengas éxito, ¿sí o no? Porque tú le representas, yo represento a Dios y tú representas el reino de Dios, ¿sí o no? Entonces tenemos que entenderlo, ¿sí? Y el diablo ha ganado mucho en esto con la iglesia porque la quiere ver pobre, enferma y conflictuada. Así no hace nada una iglesia. Nadie quiere oírla. ¿Quién quiere oír a una persona que siempre se está quejando de todo, ¿sí o no? Que siempre está en conflicto, que siempre está en problemas. Tú y yo hemos pasado por problemas, tú y yo pasamos por situaciones, pero Dios nos ayuda a salir, ¿sí o no? Y vencemos. Y cuando vencemos hay más gloria para Dios, ¿sí o no? Pero no nos quedamos en el hoyo, ¿verdad que no? Vienen pruebas y luchas, pero dijo Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dice, y les voy a dar todo. Fueron las últimas palabras en el Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio, hagan discípulos a todas las naciones. Dice, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Y Él dice aquí, Pablo, 2 Corintios 9:11, que Él quiere enriquecerte para que tú puedas proveer para ayudar a otros y que Dios sea glorificado. Para que estéis enriquecidos, dice el versículo, para que con toda liberalidad, o sea, libertad, la cual produce por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que si queremos una abundante cosecha de amor, ¿qué tenemos que sembrar? Una abundante, ¿qué? ¿Cantidad de qué? De semillas. En la mañana tú te levantas y quieres que todo mundo te ame, todo el mundo esté contento contigo, pero tú la cara de plátano y ni siquiera das los buenos días, llegas todo prepotente. ¿Qué semilla estás sembrando? ¿Qué vas a cosechar en el día? Pero en cambio si cambias y dices, buenos días, ¿sí? A cualquier persona, ¿qué tal? Buenos días. Nada se te cae, ¿sí o no? Al de la gasolina, el que va pasando, el que va vendiendo los churritos, a cualquier cosa. Buenos días, señor, ¿qué tal? Buenos días. Hasta se sorprenden. Al albañil que está trabajando, que nadie pasa y nadie le hace caso. Buenos días, Señor, Dios lo bendiga. Buenos días. ¿Qué te quita hacer eso? ¿Y qué estás sembrando? Semillas, ¿sí o no? ¿Y qué vas a cosechar? Y ya llegas con tu jefe y quieres que tu jefe te reciba con una sonrisa y con, ¿sí? ¿Qué sembraste en el proceso, sí o no? Para llegar ahí. Y a Jorge te va a recibir, pero con una voz muy... Vas a desquitarse contigo. Vean, es la cosecha de lo que sembraste, ¿sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué nomás conmigo cuando entro? ¿Qué estás sembrando? Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Y quiero enfocarme en la ley de la siembra y la cosecha a los 3 principios muy importantes de esta ley. Los voy a repetir. En la ley de la siembra y la cosecha será del mismo tipo de la semilla que siembro. Ese es el primer principio. Yo no puedo sembrar, dijimos, aquí lo vemos, yo no puedo sembrar semillas de uva y cosechar naranjas. Si yo quiero naranjas, ¿qué semillas tengo que sembrar?
de naranjas. Entonces, yo no puedo querer cosechar amor y estar sembrando dinero. Porque el día que se te acaba el dinero, la persona no vas a cosechar amor. Te va a decir, no hay dinero, ya me voy, con permiso. Eso no es amor. Semillas de amor traerán cosecha de amor. Semillas de dinero traerá dinero, ¿sí o no? Semillas de naranja traerán ¿qué? Naranjas. Semillas de uva, uvas. La cosecha será del mismo tipo de la semilla que siembras. Si quieres cosechar amor, debes sembrar semillas de amor. Dinero trae dinero. Amor cosechas amor. Entiéndelo. Para que no estés diciendo, no, es que yo les di a mis hijos tanto. Es más, me privé de tantas cosas y nadie ni me visitan siquiera. Sembraste dinero, pero no sembraste amor. Entonces, ahí está. No confundas. Primer principio, la cosecha será del mismo tipo de la semilla que siembres. Ahora, si quieres cosechar finanzas, ¿qué tienes que empezar a sembrar? Finanzas. ¿Sí? Acciones buenas te van a traer acciones buenas. Siembra desánimo y vas a cosechar ánimo. Ya te dije, si tú le dices a la persona, eres un tonto, un bobo, no sirves para nada, mira nomás, bien me dijo mi mamá, mire esto, ¿qué le estás sembrando? Y así, ¿quieres que regrese y se vaya con mucho ánimo? ¿O ella con mucho ánimo? No. Pero si le dices, ¿sabes qué? No te preocupes, Dios está con nosotros, mira, no te preocupes, estoy orando, tú eres hijo de Dios, tú eres sacerdote de Dios, rey, tú eres cabeza y no cola, y le das ánimo, y ánimo, y ánimo, ¿qué vas a cosechar? Ánimo. Pero ¿verdad que hacemos todo lo contrario y queremos la cosecha equivocada? ¿Sí o no? Y decimos, ¿por qué estamos como estamos? Segundo principio de la ley de la siembra y la cosecha. La cosecha siempre será más grande que tu siembra. Es importante, la cosecha es más abundante. Dios va más allá. Efesios 3:20 dice que Dios va más allá de nuestros mejores sueños, más allá de nuestras mejores oraciones. Siempre Dios va más allá. Él estableció esta ley con este principio. Lo que tú des, lo que tú siembras, nunca se compara con lo que vas a recibir. La cosecha será más grande siempre que las semillas que tú estás sembrando. Y Jesús habló, fíjense, dio porcentajes, dijimos, en los evangelios, en Mateo 13:8 y en Marcos 4:8, dice, pero otra parte cayó en buena tierra. Cuando tú siembras en buena tierra, dice que va a dar fruto, brotó y creció, y produjo al 30, al 70, al 60 y al 100%. Jesús habló de cantidades de las que se va a cosechar. Él habló de la siembra y la cosecha y dijo, hay quienes según la tierra pueden cosechar al 30, al 60 o al 100. Mi meta y tu meta es que sea siempre al 100, ¿sí o no? Al 100. Hay que conocer bien la ley de la siembra y la cosecha para al 100, al 100. Y dijimos que en el principio 3, si no siembras, no cosechas. Si no siembras, un agricultor que no siembra nada, ¿qué va a cosechar? Por eso el que no siembra amor, ¿cómo va a cosechar amor? El que no siembra ánimo, ¿cómo va a cosechar ánimo? El que no siembra nada, nada. 30 veces nada, nada. 100 veces nada, nada, lo dijimos. Entonces hay que actuar. Dijimos que hablando de finanzas, Dios estableció 4 semillas financieras muy importantes, ¿sí? Que son los diezmos, dijimos, las ofrendas, las primicias y los pactos financieros. Son semillas que van a ir conociendo poco a poco. Cuando ustedes las conozcan y vean el efecto que tienen sobre sus vidas y finanzas, todo va a cambiar. Todo va a cambiar y esta riqueza está protegida. Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Esa es la diferencia de este tipo de cosecha financiera, que no hay tristeza en ella. Aquí nos quedamos la semana pasada en Lucas 13:18, que es una revelación tremenda de la ley de la siembra y la cosecha. Jesús nos dice aquí, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Dijimos que aquí Jesús está diciendo, ¿cómo puedo yo explicarle a ustedes lo que pasa en el reino de los cielos? O sea, lo que pasa en el reino espiritual, ¿cómo? ¿Con qué recursos de aquí lo puedo yo ilustrar? ¿Lo puedo yo ver? Cuando nosotros leemos la profecía bíblica, que fue escrita miles de años atrás, que está en la Biblia, o cientos de años atrás, y vemos que hablaba que pájaros de fuego y todo, las personas a lo mejor llegaron a ver un avión, pero con los recursos que tenían, con la percepción que tenían, no podían describirlo, ¿sí o no? Entonces ellos usaron lo que estaba a la mano, un pájaro, porque el pájaro volaba, ¿sí o no?
Y de fuego a lo mejor porque veían una turbina, cuando tuvieron esas visiones, como Isaías, como es el profeta Ezequiel. Entonces, la realidad en la que vivieron, de ahí ellos se tomaron para describir. Entonces Jesús dice, ¿cómo yo puedo ilustrar lo que pasa en el cielo, que quiero que ustedes entiendan, aquí con los recursos de la tierra, para que lo que sucede en el cielo suceda en la tierra? En el Padre Nuestro Jesús dice, hágase tu voluntad, así como la que se hace en el cielo se haga, ¿dónde? En la tierra. Lo que pasa en el reino de Dios ahora tiene que empezar a pasar en tu vida, en mi vida. Ese es el deseo de Jesucristo y es a lo que vino Jesús. Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Primer palabra en el Evangelio de Marcos. Cuando Jesús aparece, Él dice, el reino de los cielos ha venido a ustedes. Gloria a Dios. ¿Y eso qué significa? Significa que lo que sucede en el cielo va a empezar a suceder ahora en nuestra vida aquí en la tierra. Vamos a vivir, como dice Deuteronomio, ¿sí? Dice, nuestros días en la tierra van a ser como si ya estuviéramos en el cielo. Alguien dijo, yo lo oí, pastor, el purgatorio está aquí en la tierra. Alguien dijo, el infierno es la tierra. Yo te voy a decir algo, el cielo ahora para ti, para mí en Cristo, es la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Porque estamos nosotros bajando, ¿qué? Lo que pasa en el reino de Dios a nosotros. Y nos cuesta trabajo porque obviamente este mundo está bajo maldición, pero Jesús dijo, quiero que aprendan, quiero que empiecen a tocar, a palpar las bendiciones de lo que va a haber en el cielo, porque yo les permito que haya el pase de lo que está en el cielo a la tierra. ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo voy a comparar? Y yo te pregunté la semana pasada, ¿cuántos ángeles están enfermos ahorita en el reino de Dios? ¿Cuántos ángeles están enfermos? ¿Cuántos están muriendo de una enfermedad? ¿Cuántos ángeles no tienen qué comer? ¿Cuántos ángeles están tristes y conflictuados, llorando por las decepciones que tuvieron? Ninguno. En el cielo hay prosperidad completa, ¿sí o no? Prosperidad completa ahí en el cielo. Entonces dice Dios, ¿cómo pasarlo del cielo a la tierra a ustedes? Y entonces Jesús dice, a través de la ley, de la siembra y la cosecha. ¿Cómo? ¿Con qué lo comparé? 19, es semejante, a ver, di conmigo, es semejante, es parecido, es igual, di, a un hombre que ¿qué? Que tomó, a ver, agarra tu semillita de mostaza, que tomó, la tomé, decidí tomarla, aquí la tengo en mi mano, ¿y qué hizo ese hombre? La tomó y la presumió, aquí tengo la semilla, no. ¿Qué hizo con la semilla? La tomó, acción humana, y luego la sembró. Ahí dice Jesús, el proceso. Tomar, sembrar. Tomar, sembrar. Tomar, sembrar es la acción humana. Fíjate bien, decisión de nosotros, ¿sí? ¿Y la sembró en dónde? ¿En dónde la sembró? Donde sea. Ahí va. Una persona que desperdicia semilla es un mal administrador, ¿sí o no? Yo tengo que cada semilla, aún el dinero que me llegue es una semilla, yo tengo que administrarlo bien, ¿sí o no? Y si quiero cosecha, tengo que saber hacia dónde. Yo ya hablaba con uno de mis hijos, le decía, hijo, pon tu visión y pon las cosas que quieres y las que necesitas. Haz una lista y pones numerito. Y en base a la visión empieza a comprar las cosas, porque si no te vas a perder, ¿sí o no? Todo el mundo no queremos cosas, pero no es siempre lo que quieras, es lo que necesitas. Entonces la semilla se tiene que dirigir a una tierra, dice, en su huerto. En su huerto.